vayas y para invitar a la gente a que te siga y que apoye lo que publican en Regeneración MX, te quiero preguntar sobre el caso del hijo del presidente, de la nuera del presidente y las declaraciones hechas en la mañanera, porque fíjate que yo difiero respetuosamente con el presidente, no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice recomendarle al hijo, a la nuera, que no entablen algún proceso legal contra los que montaron y difundieron dolosamente esto de la casa en Houston. Y digo que difiero, entiendo por qué lo dice el presidente, pero difiero porque su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, no es funcionario público. Si me lo pones más llanamente, porque lo he platicado con mi familia, ellos me dicen, nosotros qué culpa tenemos que tú te dediques a lo que te dedicas. Él no tiene la culpa que su padre sea el presidente de México, mucho menos la nuera. Y si son ciudadanos privados, no dedicados al mundo de la política, pues no entendería por qué aguantarse, ¿no? Ahora, el presidente dice, imagínense que yo me la pase demandando, pero él es el presidente, él es el político. Y en este caso, se trata de un matrimonio privado al que les han violado eso, su privacidad, a base de calumnias, de difamaciones y con un gran dolo para perjudicar a un tercero, en este caso, el suegro o el papá, Carolín, José Ramón, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo ves esto, querido Ricardo Sevilla? Pues Vicente, yo disiento contigo y apoyo al presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque estoy persuadido de que este tipo de demandas le harían el caldo gordo a Loret de Mola, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De inmediato acusarían en sus medios de comunicación y en sus medios de comunicación aliados a través de los voceros del corporativismo que están siendo perseguidos, que están padeciendo el rigor de un régimen autoritario, que es su frase de batalla, y tengo la impresión de que, como dice el presidente, el que nada debe, nada teme, y en ese sentido, pues creo que habría que dejarlos ahogarse en su propia pus, en sus propias mentiras, desmentir, valga la redundancia, a personajes como Carlos Loret de Mola o a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido señalados de tergiversar la información, de hacer montajes, ya no tendría ningún sentido. Entonces, creo que hacen muy bien hace muy bien el presidente de la República en recomendarle a su hijo mayor que deje pasar esa situación, porque ya estaríamos hablando, en el momento que se presentara una demanda, pues la empezarían a cacarear, insisto, como censura en Aristegui Noticias, Sergio Sarmiento, Denise Dresser, Chucho Silva Herzog, Enrique Krause y toda esa élite intelectual, pues en sus medios de comunicación, y es importante no darle ya más énfasis a ese tema. ¿Por qué? Porque ya están ahí los datos duros, ya están ahí las facturas, ya está ahí el contrato, ya la propia empresa Baker Hughes dijo que no tenía absolutamente nada que ver con ese proceso de compra y arrendamiento, no les han querido hacer caso, están tratando de buscar audiencia, de buscar golpear, y en el caso de Loret y de todos estos periodistas, pues continuar siendo financiados por los grandes corporativos, tanto de México como del extranjero. Entonces, yo estoy en este caso de acuerdo con el presidente. Hay que dejarlos ahogarse en su propia pus. Ya están completamente desacreditados, querido Vicente. Bueno, nada más una cosa, ¿por qué digo?
¿En dónde está registrada la empresa Latinus? En Delaware, en Estados Unidos. ¿Dónde viven Caroline Adams y José Ramón López Beltrán? En Estados Unidos. ¿De dónde recibe dinero Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? De Estados Unidos. Y en mis 20 y tantos años viviendo en Estados Unidos antes de regresar a México, aprendí que el sistema de justicia, o para que haya justicia, tiene que doler. Y al menos en el mundo estadounidense, donde duele más es en el bolsillo. Y a eso me refiero. A eso me refiero, porque cuando hay una demanda, cuando hay un juicio, siempre hay un intento de reparar financieramente, económicamente a la víctima. Y en este sentido, yo soy de los que piensa que no pueden quedar impunes esos que tergiversan, mienten, montan, ponen montajes. El no entablar una demanda es dejarlos impunes. Impunes, sí, ahogándose en su río, en su pantano de pus, como dices tú, querido Ricardo, pero bueno, nada más quería aclarar la razón de mi comentario. Yo sí considero que deberían de tener todo el derecho, tienen todo el derecho y hacen bien en no quitar de la mesa esa posibilidad Caroline Adams y José Ramón López Beltrán. Pero siempre es sabroso hablar de estas cosas, y qué bueno que tú piensas diferente a mí, yo pienso diferente a ti, y de eso se trata, sin censura, querido Ricardo, y por eso es tan importante, por el ruido, por todo el cochinero que estamos viendo. Qué bueno que hay periodistas como tú y espacios como Regeneración MX comprometidos a ir desnudando, exhibiendo a estos personajes que hoy andan muy bravos, entre ellos Sergio Sarmiento. Mi querido Ricardo, hay que invitar a la gente para que lea el reportaje especial en Regeneración MX, y hay que seguir invitándolos para que te apoyen en los diferentes espacios, en redes sociales y en diferentes plataformas digitales. Claro que sí, querido Vicente, también es un gusto platicar contigo, y el disenso es salutífero, ayuda a crear una atmósfera de debate, que es lo que hace falta, debate, no confrontamiento, y tiene que ser con las ideas. Síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en Regeneración MX, en este portal de noticias, donde estamos publicando con muchísimo ahínco y con gran esfuerzo estas investigaciones especiales que no serían posibles si no tuviéramos el apoyo del público memorioso. Síganos también en el programa Los Datos Duros, que transmitimos de lunes a viernes de 4 a 5 y media de la tarde, hora del centro de México, y en la sátira política Tiempos de Canallas, que transmitimos también de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, también hora del centro de México. Y bueno, pues nos vemos pronto aquí en Sin Censura para dejar la víbora chillando, querido Vicente. Te envío un fuerte abrazo a ti, al público memorioso y a todos allá en producción. Así es, te mando un abrazo yo también, mi querido maestro Ricardo Sevilla, director, coordinador de investigaciones especiales en Generación MX. Y bueno,